Bueno, muy buenos días. Realmente que hay temas que no es natural que el PIT-CNT los aborde o que el Instituto Cuesta Duarte los aborde, pero sin duda este último año nos ha cambiado en muchos aspectos los debates que se construyen en la sociedad. También han cambiado las prioridades nacionales, es decir, de varios años donde la prioridad nacional fue la seguridad pública, a este año donde los emergentes son la pandemia sanitaria y la pandemia económica. Por un lado, los efectos que la pandemia ha traído a la salud de los uruguayos, que como cuestión acertada me parece a mí, o por lo menos mi opinión, el gobierno asumió la construcción de un grupo asesor científico honorario con base a científicos muy prestigiosos del Uruguay y a unas decenas de científicos muy prestigiosos del Uruguay a los efectos de hacer recomendaciones que luego el Poder Ejecutivo podrá tomar o no, pero que luego esas recomendaciones sirven de referencias para el resto de los uruguayos, el resto de las organizaciones y quienes compartimos la vida cotidiana. Es decir, cada uno de nosotros ha ido tomando nota de los informes publicados en la página web de Presidencia o en las entrevistas o en las conferencias de prensa de los científicos uruguayos, a los efectos de luego asumir su propia práctica vital, la práctica diaria. Al mismo tiempo, cuando nos empezamos a dar cuenta de la importancia que tenían los informes del GACH y la actitud universitaria con respecto a la pandemia y el aporte que la Universidad de la República, la Facultad de Ciencias, el Instituto Pasteur y otros múltiples actores científicos daban al Uruguay, empezamos a darnos cuenta por fin empezaron a jugar en la primer liga, digamos, de la opinión pública, quienes trabajan cotidianamente los temas de la investigación, quienes trabajan permanentemente en el tema de construir el conocimiento, y ahí empezamos a percibir cuán diferente es un país cuando tiene las condiciones para, por ejemplo, hacer test o fabricar nuestros propios test, y nos llevó de no poder llegar a 1000 a poder ahora hacer cerca de 15.000 o incluso más, dependiendo la demanda cotidiana que exista. Pero en estos momentos de tensión permanente y plena, nos damos cuenta del papel que juega tener un cuerpo científico adecuado. En el Uruguay este año cambiaron muchas cosas. Lo que no cambió es que sigue habiendo un presupuesto para la investigación y el científica muy reducido, incluso con recortes, ojalá eso se modifique, pero incluso con recortes al presupuesto que tenía la ANI y otras organizaciones vinculadas a la investigación durante el año 2021, lo cual sería realmente un desatino, digamos, porque en el momento que la investigación juega un papel clave, quitarle los recursos para que nuestros investigadores jóvenes tengan la oportunidad de permanecer en nuestro país y desarrollar sus conocimientos en nuestro país, sería, desde mi punto de vista, un retroceso que luego se van a pagar en las futuras generaciones. Un segundo aspecto es si el tema de los investigadores científicos y el tema de la ciencia se colocó arriba de la mesa, es una oportunidad, como lo han planteado el Instituto Cuesta Duarte y la Universidad de la República, para efectivamente conversar sobre el tema, para conocer las diversas opiniones del amplio abanico de quienes están trabajando esta temática, de quienes han construido su propio conocimiento, de quienes han contribuido al debate nacional sobre la importancia, en primer lugar, del testeo, de la no saturación de las instituciones médicas, pero luego también a ver si es posible en el Uruguay dotarnos de toda la tecnología y el conocimiento que se requiere para ser nosotros mismos productores de vacunas y de alguna manera ganar soberanía. Todos hemos visto lo que ha sido el proceso de conseguir las vacunas en Uruguay, más allá de que Uruguay haya sido uno de los últimos países que
que accedió a la vacuna. El problema no es solo Uruguay, es que acceden a la vacuna con más facilidad, aún con dificultades, pero con más facilidad, obviamente los países del primer mundo que los países del tercer mundo, que tienen que negociar condiciones seguramente muy duras. Y esto abre una posibilidad o no, porque depende no solo de los investigadores ni del debate, sino de decisiones de Estado en relación a cuál va a ser la política estatal para intentar que Uruguay tenga las máximas condiciones o generar las máximas condiciones para que Uruguay sea productor de sus propias vacunas. En esta área que estamos discutiendo hoy, porque el COVID pasó a ser un factor determinante, pero seguramente en muchas otras. Entonces, la pertinencia de ubicar esto en la geopolítica del mundo, es decir, en cuánto los países del primer mundo presionan a los laboratorios, en cuál es el poder real que los laboratorios y los productores de vacunas están teniendo para tomar decisiones que hacen a la salud y a la vida de la gente, entonces pasan a ser determinantes. Naturalmente, para una organización sindical que su tema principal es el trabajo, el desarrollo democrático, la potencialidad del trabajo como enclave para que las personas tengan una circunstancia segura, se ve atravesada por el COVID, que todo lo vuelve inseguro. Digamos, yo en cierta medida me alegro que hoy se haya saturado el sistema de inscripción vacunatorio. No me alegro que no haya podido entrar yo, pero bueno, tampoco estoy en el egoísmo. Me alegro que la generación entre 50 y 70 años haya logrado ingresar al sistema, colapsarlo en el buen sentido, llenar los cupos de acá hasta la semana que viene, porque eso, digamos, de alguna manera nos abre la expectativa que tenemos o la esperanza que tenemos que efectivamente la vacuna contribuya a generar un sistema de inmunización en la sociedad que nos permita tener niveles de contacto entre los uruguayos tan necesarios, tan vitales, tan pertinentes para nuestra salud física, pero también para nuestro equilibrio emocional. Hemos visto en estos días una enorme cantidad de compañeros en circunstancias muy complejas porque han estado muchos meses aislados o porque están teniendo temor o porque teniendo una enfermedad prevalente tienen el temor de contagiarse de COVID y naturalmente ese contagio se asocia directamente a la muerte porque han sucedido muertes que de alguna manera han marcado, como la del alcalde Andrés Saab, no solo por el cargo, que en sí mismo ya es muy importante, es una persona que conocimos dialogando cuando la elección de la Intendencia de Montevideo, con la cual conversamos una cantidad de veces, sino porque era alguien muy joven, con su salud aparentemente sin dificultades, y sin embargo le atacó el sistema inmunológico y terminó en una pérdida muy dolorosa para la sociedad uruguaya que nos invita a repensar el problema, nos invita, desde mi punto de vista, a tomar la opción por la vacuna. Naturalmente, las vacunas en el mundo han llegado a un porcentaje muy bajo de la población, esto supone un aceleramiento, pero al Uruguay aparentemente hoy van a llegar una cantidad de dosis importante que va a permitir vacunar a una cantidad de gente importante y nos invita a este otro debate. Entonces, si la vacuna es importante, más allá de la prevalencia de quienes han optado ya por vacunarse y de los que todavía tienen dudas, se abre un campo de discusión científica en la que nosotros queremos ser testigos y apoyar en la medida de nuestras posibilidades, sobre todo en el debate público, para ver cómo potenciar la investigación, cómo potenciar el desarrollo científico, cómo potenciar a los nuevos investigadores de forma tal de, además de incentivar a que los uruguayos nos formemos en este tema. En todo caso, una buena introducción de este tema también sería desde cuándo empieza a generarse las condiciones para que las personas puedan llegar a estos niveles de conocimiento. Por ejemplo, nosotros estamos teniendo una dificultad importante producto del COVID con la presencialidad plena, la tuvimos el año pasado, donde
por los diversos planes que se utilizaron, los niños asistieron a clases presenciales alrededor de 90 días, en algunos casos obviamente que menos, dado que algunas semanas esos niños iban 3 días y otras semanas 2 días, y este ha sido entonces el año que terminó, un año difícil. Ha comenzado el año 2021 con dificultades, y las familias reclamando presencialidad, pero al mismo tiempo en los departamentos donde la circunstancia se pone brava y entra en el índice rojo de acuerdo a la escala de Harvard, naturalmente que las comunidades tienden a pedir la suspensión de clases porque empiezan a aparecer casos de COVID en niños y en maestros. Y finalmente acá hay un condicionamiento importante, que es qué nivel educativo vamos a requerir, qué potencia del sistema educativo, qué inversión hay que hacer en la educación pública para que efectivamente la educación, el nivel educativo, la formación en primaria y en secundaria lleguen a niveles de excelencia para nosotros crear entonces personas capaces de tener una educación integral, pero al mismo tiempo de construir los cerebros que luego van a ser nuestros investigadores, nuestros científicos, nuestros ingenieros, es decir, pero al mismo tiempo que la sociedad también se prepara para un mundo que está en plena revolución 4.0, está en un cambio de época, debe asimilar ese cambio de época, y ese cambio de época va íntimamente ligado a los conocimientos que una nación y sus habitantes puedan construir, de forma tal que la defensa de la educación pública, además de ser la defensa de un instrumento indispensable para tener una vida feliz, o por lo menos ir en la búsqueda de la felicidad, debe ir acompañada por apoyos estatales que permitan que la educación llegue a todos y todas a lo largo de toda la vida. Estas decisiones de hoy van seguramente a marcar el futuro de los uruguayos. Si esto fuera así, entonces si lo que está en juego es el futuro, la actividad de hoy, que luego la leeremos en papel, la escucharemos cuando esté colgada, buscaremos las distintas intervenciones, va a servir, me parece a mí, como insumo, como dinamizador de un debate que el Uruguay tiene que dar en todas las esferas, pero básicamente en las esferas de decisión política, en el Poder Ejecutivo, en el Parlamento, donde se toman decisiones presupuestales que pueden acelerar o desacelerar este debate. Porque, insisto, es un debate de soberanía, es un debate de darle valor agregado a las cosas que Uruguay puede producir, es un valor sobre si Uruguay solo tiene que trabajar sobre sus productos naturales o también lo puede hacer y complementado con el agregado de la riqueza que construye el cerebro, y esa riqueza tiene que ver en buena medida con cuánto nuestros científicos, nuestros profesionales puedan avanzar en diversas áreas y nos puedan colocar en circunstancias de producir y además de cuidarnos y de poder cuidar a los uruguayos con prioridad y a la región. Seguramente la ciencia uruguaya podrá hacer intercambios con los científicos de la región, del Mercosur, y seguramente acá también va a haber una discusión de quienes tienen más y tienen menos para ver hacia dónde va nuestra nación. De forma tal que me alegro enormemente de que se haya hecho esta actividad. Es una actividad necesaria. Cada una de las acciones sindicales han tenido una mirada específica a lo que opinaba el cuerpo científico, una mirada clara e incluso consultas, sobre todo informales, para conocer de primera mano cuáles son las cosas que se pueden hacer y cuáles no, y en qué momentos. Y naturalmente hoy estamos atravesando un momento delicado que nos invita a reflexionar qué hacer en cada momento, que invita al movimiento sindical y al resto de las organizaciones a saber que nosotros no podemos parar nuestras actividades, pero tampoco las podemos hacer sin cuidarnos al máximo. Y cuidarse al máximo tiene que ver con
en algunos casos usar tapaboca y máscara o doble tapaboca para que nuestras actividades eh, se puedan desarrollar en forma adecuada, se puedan desarrollar en forma cuidadosa y al mismo tiempo que nos cuidamos y que ojalá la mayoría de nosotros nos vacunemos, vamos generando un proceso que nos permita ir hacia la normalización de nuestras vidas, que fue claramente deteriorada por el COVID, desde el punto de vista del trabajo, desde el punto de vista del desarrollo, desde el punto de vista de la cultura, desde el punto de vista de eso tan uruguayo que es el carnaval, pero al mismo tiempo nos permite esta oportunidad de haber colocado a la ciencia como un actor relevante en su opinión, en la construcción de su conocimiento y ojalá que ahora en el debate público, en la construcción del presupuesto que lleve a que la investigación y el desarrollo tengan un 1% del PIB como mínimo para poder desarrollar tantas tareas como se vienen haciendo hasta ahora. Nosotros pensamos esto, que si con tan poco presupuesto el país fue capaz de enfrentar esta circunstancia y como hemos visto la Universidad de la República, la Facultad de Ciencias, el Instituto Pasteur fue capaz de dotar al Estado uruguayo de un conjunto enorme de test de COVID a los efectos de que la cantidad de test que se hicieran fueran representativos de lo que estaba pasando en Uruguay en materia de contagios y en materia de positivos. Nos parece que con una inversión adecuada seguramente nuestro cuerpo científico muy formado iría en la dirección de construir el mayor nivel de soberanía nacional que nos permita no estar dependiendo de decisiones de laboratorios que suelen ser decisiones muy economicistas, muy difíciles de asumir, a un costo seguramente muy alto. Y bueno, acá hay un debate para ver en primer lugar de quienes no sabemos, de quienes no estamos formados para esto, si es capaz el Uruguay, si es capaz el cuerpo científico de asumir un papel como el que estamos pensando, como el que estamos planteando, cómo se piensa esto en términos de soberanía nacional y cuánta independencia nos daría. Y luego, si estas dos preguntas se contestaran afirmativamente, ¿qué se requeriría para tener un sistema nacional que nos permita jugar en la primera? Independientemente de ser un país chico, hemos demostrado tener un cuerpo científico a la altura de las circunstancias y eso en cierta medida nos da orgullo, pero también nos debe hacer preguntar cómo hacemos crecer el volumen de este cuerpo científico y cómo le damos independencia económica y técnica para que puedan actuar en, en esa cancha tan compleja que la mayoría de los uruguayos hasta ahora ignorábamos y no mirábamos y que producto de la pandemia estamos discutiendo un tema que probablemente en la agenda ni de la sociedad ni del movimiento sindical hubiera estado en los primeros 100 temas. De forma tal que me resulta muy valiosa la actividad y espero que las ponencias que se den de aquí en más, en días complicados, sirvan para de alguna manera ir construyendo un sentido común. Y me parece a mí que la mayor parte de la sociedad que valora altamente lo que ha hecho el GACH, que valora altamente lo que ha hecho la Universidad de la República, que valora enormemente lo que ha hecho el cuerpo científico, nos demos una oportunidad o le demos una oportunidad para que el presupuesto no sea lo que inhabilite la creación del conocimiento, lo que inhabilite la construcción de nuevos investigadores, que inhabilite el intercambio de científicos uruguayos con científicos de otra parte del mundo y de que de alguna manera, digamos, este debate abra las puertas o abra la cabeza nuestra también, porque ¿por qué no? Las nuestras también, para ver si podemos de una vez por todas que una voz relevante de la sociedad uruguaya empiece a ser la voz científica. Entiendo que luego empiecen a aparecer teorías conspirativas y teorías de todo tipo, porque eso es la historia del mundo, pero quienes tenemos una responsabilidad social importante tenemos que ser capaces de permitir construir el conocimiento, pero al mismo tiempo luego utilizarlo para nuestra propia vida, porque digamos, si nosotros tomamos nota del conocimiento que se ha elaborado durante este año por el Grupo Asesor Científico Honorario, por la universidad,
por la Facultad de Ciencias, por el Instituto Pasteur, pero luego tomamos caminos totalmente diferentes. Bueno, el conocimiento estará ahí, pero nosotros no lo estaremos utilizando. Y insisto que aunque no haya logrado anotarme, por más que lo intenté muchas veces, es una noticia alentadora, por lo menos para mí, que el sistema se haya saturado de la cantidad de gente que se anotó para vacunarse en la franja etaria de 50 a 70 años, porque de alguna manera esto implica un avance en la dirección de ir hacia un momento del Uruguay más propicio que el actual para poder volver a la sociedad del encuentro tan difícil de concretar durante el último año. Un abrazo a todos, particularmente a los que aceptaron el desafío de participar de este evento y dar su conocimiento al movimiento sindical y a todo aquel que lo quiera tener. Me da la impresión de que cuanto más se conozca del tema, más la gente lo va a internalizar. Hay varias encuestas de opinión que están hablando sobre la ciencia, sobre el aporte del Grupo Asesor Científico Honorario, sobre la importancia de la universidad en el papel que ha jugado en el combate al COVID. Y bueno, lo que resta ahora es tener el tiempo necesario para leer las ponencias, para escucharlas, para ir sacando conclusiones y tal vez para en algún momento hacer un pequeño texto que sirva de ayuda a cualquier dirigente sindical o a cualquier persona a lo largo y ancho de todo el país, porque este va a ser entonces un aporte sustancial a un cambio que llegó para quedarse, digamos. Los científicos, la ciencia en el mundo va a tener un papel determinante, por lo menos así lo creo, de aquí en más allá de que superemos el COVID con la vacuna y con nuestros propios cuidados, es evidente que vamos a atravesar tiempos complejos en materia de virus y también de bacterias, como se ha anunciado por el cuerpo científico, y hay que estar en conocimiento de un tema que en principio no nos preocupaba porque no creíamos que una circunstancia de este tipo nos pudiera suceder. Pero resulta que cuando sucede, rompe la salud, rompe la economía, pero sobre todo rompe el trabajo. Y cuando rompe el trabajo, rompe el entramado social, de forma tal que no es tenerle miedo o no al COVID. El miedo es que nos destroza el trabajo, la economía, la sociedad y por supuesto la salud. Y si esto tiene este volumen de magnitud, minimizarlo sería una cuestión nada inteligente. Gracias por la invitación al Cuesta Duarte a la presentación de este evento y sobre todo voy a estar muy atento para escuchar las ponencias y las que no pueda escuchar ahora, leerlas o escucharlas luego de finalizada esta actividad de 2 días tan importantes para el movimiento sindical.